Hare Krishna, muy buenos días a todos. Para los que nos siguen aquí en las clases de nuestro templo, nuestra aula virtual del templo de Krishna de Saltillo. Y es un placer estar aquí con ustedes. Hemos estado muy ocupados estos días para poner nuestro estante, para poder vender así los libros y sobre todo libros de Krishna y otros libros de cultura en general, aprovechando las épocas dicembrinas que la gente tiene más oportunidad de poder adquirir cosas buenas también y otras cosas inútiles. Por eso estamos trabajando mucho, por eso no habíamos tenido nuestra clase y estos días y la otra semana casi diarios vamos a estar yendo, así que nos disculparán que no estaremos online en las mañanas, pero en otras horas. Y les invitamos a todos a que se den de alta en nuestro canal de YouTube, con minúscula Radha Krishna Lop. Allí van a encontrar clases muy bonitas, que se suscriban, que vean los videos, los compartan, les den like. Les vamos a agradecer mucho, mucho que se suscriban y puedan seguirnos clases, conferencias de temas actuales, temas históricos, temas de la filosofía de Krishna y la cultura de la India, la cultura védica, en fin, es temas bonitos y interculturales, sociológicos, incluso de filosofía social y política. En todos esos temas nos estamos incursionando para educar a los personas, el público y los devotos de Krishna. Hoy tenemos lectura del texto 13 del Bhagavatam, canto número 4, capítulo 9, titulado Maharaj Dhruva Maharaj regresa al hogar de su padre, a su casa. Ya leí la reverencia a Krishna, vamos a leer el sánscrito. Tiryang nagadviya sisirspade vadaityang matya divi pursita asa vishesham rupan atavistan arra ayate mahat adi anekan nata param parama vedancha vadam. Traducción, vamos a leer la traducción. Mi Señor, oh Supremo y Naciente, yo conozco las diferentes variedades de entidades vivientes, tales como animales, árboles, aves, reptiles, semidioses y seres humanos, que se difunden a través del universo, los cuales causado por tu energía material total. Yo sé que ellos son algunas veces manifiestos y algunas veces no manifiestos, pero yo nunca he experimentado la forma suprema que yo sostengo como veo a ti ahora. Todo tipo de métodos de teorización han venido a su fin. Teorización filosófica ha venido a su fin. Significado de Srila Prabhupada. En el Bhagavad Gita, el Señor dice que se ha difundido a sí mismo a través del universo, pero aunque todo está sustentado sobre él es aparte. El mismo concepto es expresado aquí por Dhruva Maharaj. Él establece que antes de ver la forma trascendental del Señor, él ha experimentado solo las variedades de las formas materiales, las cuales son contadas al aparecer en las variedades de las formas materiales, las cuales son contadas como 8.400.000 especies de vida, de especies ya sea de acuáticos, aves, bestias, etc. El hecho es que a menos que uno se ocupe en el servicio devocional del Señor, es imposible entender la forma ilimitada del Señor. Esto también es confirmado en el Bhagavad Gita 18:55. Bhaktiaman Aviyananti. La fáctica comprensión de la verdad absoluta es quien es. La persona suprema no puede ser obtenida por un proceso aparte que el bhakti o servicio devocional. Dhruva Maharaj aquí compara el estado previo de entendimiento con la perfección del entendimiento y la presencia del Señor Supremo. La posición de una entidad viviente es rendir servicio, a menos que venga al estado de apreciar a la personalidad de Dios
Él se ocupa en el servicio de varias formas de árboles, reptiles, animales, hombres, semidioses. Y ni uno puede experimentar un hombre ocupado lo que experimenta, uno puede experimentar que lo que un hombre ocupado en el servicio de un perro, otro servir plantas, enredaderas, otro tipo de semidioses, o a la humanidad, a su jefe en la oficina, pero uno puede ocuparse en el servicio de Krishna. Aparte de los hombres común, aún los hombres quienes están elevados en términos de entendimiento espiritual son los que están más ocupados, son los que están en el servicio del Virat Rupa, o sea, la forma universal, o incapaces de entender la última forma del Señor. Adoran una meditación en el vacío. Dhruva Maharaj, sin embargo, ha bendecido al Señor Supremo, que el Señor lo tocó con su concha en la frente de Dhruva, y el real conocimiento revelado dentro de él. Dhruva podía entender que la forma trascendente del Señor. Dhruva Maharaj aquí admite que no solamente él era ignorante, pero años cuando era un niño, él ahora ha sido posible de ser un ignorante apreciar la forma suprema del Señor, y no ha podido ser bendecido, y esto del Señor quien no lo había bendecido, no había sido bendecido hasta que fue tocado con la concha del Señor en la frente. Un ayana timiranda sia yanan yanan salakaya chaksuru militan yena tasma y sigura venamaha. Si chaitanya manovistan estapitan yena butale swayan rupa kadama hyan tadati swapadantikan. Yaya si Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda, Yaya Dvaita Gadahar Sivasadi Gaura Bhaktavrinda. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Mukan karoti bachalam pangulanga yante grinja kripatan aham bande siguru dinatarinam. Aquí hay varios puntos muy importantes que nos permiten la reflexión en el contexto actual. De hecho, una de las características que tiene la hermenéutica, o que exige la hermenéutica, sobre todo en la época contemporánea, es traer esos temas antiguos del pasado y poderlos entender adecuadamente y también aplicarlos a la época moderna, traerlos a la época moderna. ¿Cuál es la utilidad de esa enseñanza en la época moderna? O contemporánea, más que moderna, contemporánea, que estamos. Actualmente estamos en la posmodernidad, así se llama la época que vivimos, la posmodernidad. Es interesante porque aquí se nos habla un punto que no nada más es posmoderno, sino que al encontrarse las dos grandes corrientes en Occidente, sobre todo aquí en Occidente se encuentran, y en todo el mundo, en todo el mundo, al encontrarse dos culturas, dos cosmovisiones de cultura, en cómo se llama en una sociedad, se le llama una confrontación cultural. Entonces digamos que hay un núcleo de conocimiento espiritual o revelado que, ¿cómo se llama? Que fluye en el mundo actual, que son el gran tronco llamado las religiones abrámicas o las religiones judeocristianas, descendientes de Abraham, lo cual es el judaísmo en sus múltiples variedades, el cristianismo en sus múltiples variedades y el islam en sus múltiples variedades. Y esta corriente cuando entran en contacto con la tradición védica, la tradición de la India, los expertos que estudian científicamente las religiones, de una manera objetiva y plural y así de buena fe, la religión comparada, y grandes, como los grandes padres de estas disciplinas, como el padre de la fenomenología de la religión, llamado Rodolfo Otto, que él apreció mucho. Su libro Religión de la India, una religión de gracia, ese libro muy bonito, ¿no?, que compara los comentarios del Bhagavad Gita también, sobre todo el Vaishnavismo, la religión esencial de la religión de la India, con el cristianismo. Y es interesante que él dice que una de las cuestiones que él habla es si hay una religión competente al cristianismo. Y dice que sí, la religión de Krishna. Bueno, la religión Vaishnava, sobre todo, que es el tronco, la doctrina esencial y original y fundamental de la religión védica.
Entonces, hay un punto aquí muy importante, dado que las religiones abránicas son iconoclastas. ¿Sabes qué son iconoclastas, Radha? Más o menos. ¿Qué más o menos? Dice más o menos, pero ¿qué? ¿De qué más o menos? O sea, que usan deidades, ¿no? No, que no usan, que no están a favor de usar, o sea, que no están a favor de crear imágenes de Dios y adorarlas como representantes del Señor Supremo, ni ninguna imagen. Aquí, bueno, digamos en ese diálogo hay un libro muy bonito, se llama Encuentros de elevada dimensión, la cristianidad y el vaishnavismo, conciencia de Krishna, del doctor reverendo Aberhart, y que es un anglicano, teólogo anglicano y erudito y sacerdote anglicano, y Satya Das, Steve Rosen, que también es un devoto de Krishna, que originalmente viene de familia judía, estudioso también, y ellos hablan de este tema, ¿no? Que cuando llegan a la cuestión esta, hay muchas similaridades de la religión, pero cuando llegan al punto que hay una tendencia de tratar el judaísmo de parte también del, ¿cómo se llama?, cristianismo y sobre todo protestante, del catolicismo no, pero y las ramas del catolicismo como el anglicanismo, la religión, algunas ramas católicas que sí, de la religión ortodoxa rusa y griega que usan, o sea, ponen imágenes como para venerar imágenes de Cristo, incluso de los santos también. Pero el protestantismo luteriano, viniente de Lutero y Calvino, ¿verdad? Y de ahí todas las ramas, el gran conjunto, el racimo atómico de la religión protestante y sus diversas teologías, toma muy literal ese punto de que no hay que adorar ninguna imagen, ni de Dios siquiera, como representación, y ellos cuando entran con la adoración de Krishna chocan, ¿no? Porque en la revelación de Krishna sí se nos habla de adorar la forma del Señor, y también a veces de sus sirvientes, los devas de este cosmos, que son ayudantes así. Hay formas para que la gente se vaya elevando. Entonces, bueno, eso se requiere un estudio muy profundo, pero lo que quiero decir aquí, que como respuesta, ese tema lo discute también el doctor Harcom Hatyaras, que bien cuando habla que no hagas formas como animales, aves y eso para adorar en representación de Dios, pero no dice, no hagas formas directas de la forma de Dios, eso no está prohibido. ¿Por qué? Porque aquí se habla, este punto aquí, que Guru Maharaj ha visto muchas formas de ser, hasta de los semidioses, los devas, los habitantes de los planetas celestiales que ayudan al control de las fuerzas naturales a Krishna, que son seres, de ahí descendemos nosotros, de seres humanos mucho más perfeccionados, más elevados, mucho más perfeccionados, ¿no? O sea, desde Brahma hasta nosotros, los Prayapatis, los devas, y somos descendientes de devas, ahora sí, superhumanos, aliens, no somos, pero de veras superhumanos, no de monstruos raros, así grises, que chupan sangre de las vacas, no, eso no. Somos descendientes de devas, de seres humanos mucho más perfeccionados, creados de la mente de Brahma, que es la entidad viento original que crea todos los otros para que creen más especies y creado por Krishna. ¿Sí? Entonces nosotros, hay un estudio muy científico presentado por Prabhu Dutakarma Das, doctor Michael Cremo, del Instituto Bhaktivedanta, que presenta, se llama Human Devolution, que presenta, ¿verdad?, la primera parte, Forbidden Archaeology, que es el libro que refuta todo el paradigma darwinista, materialista, y en esto se presentan evidencias tanto de la historia antigua, de la cultura, de la religión, de las experiencias también con extraterrestres actuales, de parapsicología, todo, que nosotros venimos directamente de los devas, de seres superiores, y que de planos diferentes de existencia, tanto sutil, espiritual, de conciencia sutil y de lo más físico, materia física. En fin, entonces el punto aquí es ese, que la forma de Krishna no es una forma mundana, material inventada, algo imaginario, una imagen, no, es directamente la forma como Dios se revela a sí mismo. Los devas discuten esto en el Bhagavatam, en el 10º canto, que cuando oran a Madre Devaki, que tú has aparecido para quitar todas especulaciones de cómo es tu verdadera identidad, la identidad de Dios, ya en su identidad real, la forma suprema de Dios, o la suprema personalidad de Dios. Ese es Krishna, Vishnu Krishna. Viene para enseñarnos cómo es, ¿sí? Y claro, dado que si uno lee el contexto bíblico, se da cuenta que adoraban los que estaban alrededor de la cultura de ellos, los egipcios y eso,
adoraban hasta toros, adoraban así, ¿no? O sea, tenían una adoración muy, muy materialista, muy de los devas, así nada más, como Krishna también lo critica en el Gita, que adorar a los devas no es muy inteligente, y además hacían, algunos adoraban así seres así, Moloch, cultos que hacían, que sacrificaban niños, ¿no? Algunos demonios, que llamaban Baal, y otros que eran demonios, así espíritus demoníacos, malignos. Entonces los adoraban y hacían las imágenes. Claro que por eso mismo ahí se manda que no se ve adorar esas imágenes, para que la gente no cayera en esas adoraciones, ¿no? Se puede entender eso, es una forma de entenderlo. Claro, los judeocristianos van a estar aferrados, los judíos no van, no, o sea, no se trata de chocar con ellos, ya tienen esa postura y bueno, lo respetamos. Pero no es, ahí no está, digo, que Krishna, la forma de, ahí no dice la Biblia, la forma de Krishna debe ser, no, no, no. De hecho hay un estudio comparativo que hace el doctor Hart con Satya Raj, las descripciones de Yahvé y que da la Biblia y las descripciones que da de Vishnu, como el Señor Supremo trae una masa, el Señor Supremo usa espadas, arcos, ahí lo dice la Biblia, ¿no? En sus manos así también son como lotos, que sus ojos son como de las palomas tienen rojitos los ojos, ¿sabían? Muchas palomas. Entonces así como Krishna, como el sol naciente, también dice, cuando Moisés le ve los pies al Señor Supremo, ve que refleja como una diadema, hay como una joya donde está parado sobre como un piso así de cuarzo, y ve que el color azulado, la forma de los pies del Señor también eran así, y nada más le ve la espalda, pero era azulado la tez del Señor. Ahí lo dice, azulado, celeste azulado. Ahí lo dice en la Biblia. También el Corán dice lo mismo, que el cuerpo del Señor es negruzco, así, ¿verdad? Como el Señor Vishnu. O sea, Chaitanya habló con el Mohammed, el ulema, el sacerdote talibán, Patan, él se hizo devoto de él, Ramdas se volvió, le predicó, habló que en el Corán se escribe que el color del Señor Supremo es así, ¿verdad? Azulado también, negruzco, azulado, negruzco. Y ven las características ahí de que dice la Biblia y los Vedas, cómo se va comparando la forma de Vishnu, que fue lo que vio Moisés en el Sinaí, le vio los pies, pero no le vio la cara, y le vio la espalda nada más, no vio su cara. Entonces, todo esto es muy bonito, porque estamos hablando de un ser supremo, como dice tanto el Corán, como dice la Biblia, que solamente hay un solo Dios, Ekasambita, Bahudá, Vadanti, que es el Rivera, solo hay un ser supremo, un solo Dios, ¿sí? Y los sabios lo llaman a en diferentes nombres, el ser eterno, el ser supremo. Ekasa, ¿verdad? Y también dice, ¿y quién es eso? Ekovai Narayana, sí, dice los Upanishads, Narayana Upanishad, parte del Rig Veda, si no me equivoco, o Samaveda, que dice, solamente, al principio existía solamente Narayan. Na Rudra, na Brahma, na Yayate. Ni Rudra, ni Brahma, ninguno había nacido, solamente existía Narayan. ¿Y quién es el Naraya? Dice el Narayana Pansa. Oh, Narayanaya Vimaje, Vishnu. ¿Cómo se llama? Vasudevaya Vimaji, Tano Vishnu Prachoda. Ese es el hijo de Vasudev, Krishna, quien es Vishnu mismo, a quien él meditamos. O sea, Krishna es Dios mismo que descendió para enseñar. O como Prabhupada dice, en el camino a Krishna, en otros a veces Krishna viene personalmente, a veces manda a sus representantes, sus íntimos asociados en la forma de sus hijos, sus sirvientes, sus profetas, ¿verdad? Entonces, a predicar. Por ejemplo, Mohammed dijo, yo soy el siervo de Dios, el sirviente. Cristo dijo, yo soy el siervo y el hijo de Dios. Así lo dijo, ¿sí? Pero Krishna no dijo, yo soy el siervo, no, dijo, yo soy el supremo, no hay nadie supremo más allá de mí. Así se reveló Krishna. Dice, pero qué limítrofe, ¿no? Ya no llego más allá, pero así es, no hay nada más allá de mí, no hay nada superior a mí, no hay nadie, y todos cansan en mí como las pernas atadas en el hilo de un collar, y que yo soy la causa del mundo material y espiritual, no hay nada superior a mí. Aquí hay que conocer esta verdad, que yo soy el supremo, me conoce y he alcanzado la perfección, alcanzar la perfección. Krishna lo dice en el Gita, no se revela como apenas uno más ahí, no. Entonces la forma de Dios, la forma incluso de Vishnu, esa forma majestuosa con la que Krishna controla aquí el universo, el Señor majestuoso Narayan Vishnu, es la forma del ser supremo que controla el universo. Darle ejemplo a nuestro Guru Silacharya, que es como, Krishna es como el jefe que está en su casa, sport, ¿verdad? Hasta en pijama jugando con sus hijitos que se le montan a Pilonche con sus niños, ¿verdad? ¿Te acuerdas cuando te montaba Pilonche en mí?
y jugando con su papá acá, ¿verdad? Con sus amiguitos hacia Krishna, y allá en la oficina, así es el señor Narayan, así administrando, controlando, dirigiendo, ¿eh? El presidente sentado en su asiento de poder ahí, controlando. Así es. Y bueno, entonces por eso nos adoramos, es la diferencia en la cultura védica. Así es de acuerdo a tiempo, lugar y circunstancias, que a veces la revelación se prohíbe ciertas cosas en una cultura y otra. Y otro punto interesante que, para terminar nuestra clase, que nosotros vemos cómo aquí se habla de especies de vida. En el Bhagavatam se explica todo tipo de especies, cuando es la creación de Brahma, animales, especies así conocidas en la India, y entre ellas siempre se habla de los semidioses. Por ejemplo, uno de los argumentos sacados por los antropólogos, que son muchos, la Asociación de Investigación de Bigfootología, que buscan a los homínidos, del Yeti, del Sasquatch y todos, el Wad en Australia, ¿no? Que existe un homínido como el Gigantopithecus en Estados Unidos, Bigfoot, estudian esos seres, esos homínidos que se hablan en los Vedas como Upanaras, o sea, upumanos, que son subhumanos, que son Vanaras, hombres de los bosques, ¿sí? Esos seres que son homínidos se les llama también en la biología. Uno de los argumentos que sacan, que hay un libro que habla de muchas plantas y habla de muchas aves y de animales ahí así, de que son visibles, y entre ellas hablan del Yeti, ¿sí? Así también, aquí se habla, en el Bhagavatam y otros Puranas, hablan de 8.400.000 especies de vida, y hablan un montón de aves y todo, y entre ellas se habla de los devas que venían a la tierra, y no nada más en la India, en todas las culturas pensaban que esos dioses o devas, que llaman Dios con minúscula, que son los asociados de Dios, venían a la tierra y además tenían hijos con las mujeres de la tierra. También se le llamaban ángeles en las culturas judeocristianas, los ángeles, que los ángeles, los hijos de Dios, se juntaron con las hijas de los hombres y dieron origen a los gigantes, cosa que también ya se ha comprobado que existieron gigantes. Hay muchos antropólogos y paleontólogos que estudian esto, huellas enormes de seres humanos, gigantes, huesos, restos. El Instituto Smithsonian fue demandado en la década del 90, a fin del siglo pasado, por esconder esos hallazgos de gigantes. Y el folclore, en todas las tradiciones, en su folclore, en sus leyendas, en todo, está lleno de historias de esos gigantes. Y hay huellas, hay todo eso. Bueno, entonces los papás de ellos, que eran ángeles, pues también seres de otros planetas, de los devas, de los planetas superiores, que tenían hijos con los seres humanos. O sea, es interesante esto. Y a la par de especies así, que son especies conocidas hasta la fecha, están los devas. Siempre se habla de ellos. Lo que pasa es que en Kali Yuga los devas casi no vienen. A veces vienen como lo que se conoce en las apariciones marianas, ¿no? La madre Devi, Madre Mariana, María, o Mariama ¿cómo se llama? En Tamil, Mariama, la Devi, la Durga, que se manifiesta, como predijo Krishna, que tú vas a aparecer en muchos nombres y vas a ser conocida, dice la Yogamaya, como mi hermana, con muchos nombres, ¿verdad? Maya, Isana, ¿no? Amba, Madre, Señora, Madonna, ¿verdad? O sea, esto es así. Así, apariciones Mariana, apariciones de ángeles, como ha habido en algunos casos, epifanías en la tradición católica, de los niños que vieron ángeles con aparición de Fátima, y otras así apariciones, son devas, o gente que tiene contacto con upadevas, como los vidyadharas, que viajan en vimanas, así como los ovnis, algunos parecidos, pero son como los grises, son monstruos que chupan, eso se parecen a los asuras de los patalas. Hasta lo han dicho los contactados, que vienen de los patalas, atalas y todo así, lo dicen. O sea, ya no se lo callan. Estaba en los archivos de la página del FBI, donde estaba toda la desclasificación de esos archivos. Interesante esto, ¿no? Pero me refiero a que los Villadaras son así, que son bonitos, rubios, que le llaman pleiadianos en el folclore UFO, ¿no? Que tienen contacto con la gente, o de Venus, que son muy bonitos, como angelitos que lo tocan el suelo, y les dan conocimiento de filosofía San, que hablan de karma, reencarnación, así, ¿no? Son así, que andan en vimanas y son muy bellos. Así, esos así, seres así son de los planetas celestiales, Vidyadhara se les llama en sánscrito. En fin, y todo esto corrobora lo que dicen los Vedas. Esa es la realidad. El mundo mágico védico es la realidad, la confirmado, porque los Vedas son información libre de los 4 defectos de los seres humanos. Son evidencia máxima. Veda Pramana Siromani, dijo Chaitanya Mahaprabhu, la máxima evidencia.
Y aquí se nos explica este tema. Y por último, la forma de Dios, que la pudo entender Dhruva a partir de prestar servicio devocional a Krishna. Y el servicio debe ser siempre siguiendo a Mahayana Yena Gatal Sapanta, lo establecido por los Mahayanas. Srila Prabhupada es el máximo Mahayana, como dice Hanan Chintamani, los Astapakacharyas, sus instituciones deben ser adoradas y respetadas como máximo. Y el fundador, el Adi Guru, el Sastapakacharya que funda un Sampradaya, como dijo, es un Sampradaya, tenemos un Sampradaya, nuestra línea, como Srila Prabhupada, un Sastapakacharya, un Adi Guru, él es la máxima autoridad en su sangha, en su Sampradaya, en su línea, y no la opinión de ningún otro maestro o ningún otro erudito. Todos deben someterse a la de Srila Prabhupada. Cualquier otra opinión sale sobrando, con el debido respeto a todos. No, Prabhupada es la máxima autoridad y es la que tenemos que seguir todos, y ese es Bhakti, siguiendo favorablemente lo que Srila Prabhupada ha enseñado, sin cambio, sin interpretaciones, sin alteraciones, sino tal ad itis, se acabó. ¿Sí? Así como Prabhupada nos enseñó, como Prabhupada lo dice en sus instrucciones, y se acabó. Y ahí hay muchas instrucciones diversas para predicar estrategias que Prabhupada autorizó, programas puente, programas así, programas Krishna West, programas tradicionales, Harinam. Prabhupada quería mucho impulsar a Harinam, festivales, en fin, hay una forma diversa enorme que en esta casa de Prabhupada todo el mundo puede vivir, como dijo el astrólogo, siempre que siga las reglas de la casa. El que no esté de acuerdo con la regla de la casa y quiere cambiar las reglas de la Acharya entre otras ideologías, o como dijo Acharya Deva, yo me acuerdo muy bien, otras bibliotecas, otros acharyas, otras filosofías, hay un mundo muy grande, ¿verdad? Y muy respetable afuera de ISKCON. Bueno, vamos a parar aquí. Muchas gracias. Todas las glorias a Srila Prabhupada. Nos estaba viendo alguien por allí. Hare Krishna, Madre Krishna Montero. Si hay alguna preguntita, con confianza. Y si no, déjenla en los comentarios, al fin y al cabo luego se la contestamos, ¿sí? Porque tenemos que hacer varias cositas de deberes que no puedo negligir. Muchas gracias, ya Radha Govinda aquí, ya, gracias Madre, gracias. Vamos a, por favor, los vean en YouTube, Radha Krishna Lo, ahí está aquí en este canal. Vayan al canal de Radha Krishna Lo, denle un clip, suscripción y compártanos, ¿verdad? Y denos sus likes, ¿ok? O como evalúen los videos. Hare Krishna, muchas gracias, ya hay bendiciones.